Okay, postmodernism. We talked about it a little bit. We'll return to it. Now we're going to talk a little bit about Marxism. Entonces, ¿qué es el marxismo cultural que envuelve todo esto de la ideología de género? Es un proceso paulatino infiltrated American universities with an ideology that suggested they realized the Frankfurt School, they realized that Marxism. No sé si esto es arrancar con todo o cavarse la fosa solo, pero al final de la historia, acá estamos. El marxismo cultural está en la boca de todos y de cómo este se asoma en el horizonte como el fantasma de lo que será un plan de dominación mundial a mano de las izquierdas políticas. Suena terrible, asusta y hay gente que se gana la vida hablando pura y exclusivamente de esto. Pero después de todo, ¿acaso existe realmente o es el resultado de una psicosis masiva paranoide de los conservadores al chocar de lleno con la realidad? Bienvenidos a todos, este es el café número 1 y durante los próximos minutos voy a exponer todo lo que durante meses reflexioné sentado en el baño. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Antes que nada, buenas noches. Hoy me toca hablar un poco sobre un tema que viene reflotándose por las turbias aguas del internet desde ya hace algunos años. Y más que nada cuando se tiene que debatir la adquisición de algún derecho en el Congreso. Y qué conveniente ese foco de atención. Antes de ponerme sarcástico al pedo, vamos a dar un poco de contexto. Podríamos decir que desde esta última década hemos sido testigos de un notable afloramiento en lo que a materia de oradores conservadores respecta. Y que mediante una lengua afiladísima y el uso magistral del diccionario, ponele, han logrado conquistar el corazón de un sector bastante voluminoso de la juventud y del de algún que otro cuarentón perdido por ahí. De entre ellos podemos resaltar a personajes como Ben Shapiro, Jordan Peterson y viniendo para tierras más australes, el ya conocidísimo Agustín Laje con su bestseller El Libro Negro de la Nueva Izquierda y sus multitudinarias charlas en iglesias evangélicas. El marxismo cultural se entiende como una forma de marxismo que, viéndose en la imposibilidad de poder perpetrar directamente en las esferas sociopolíticas y económicas de Occidente, lo hace de manera indirecta mediante todas aquellas formas de manifestación cultural, tales como la música, las escuelas, la televisión o cualquier otro medio en donde se pueda decir abiertamente que la homosexualidad es algo natural. Agustín Laje va a escuchar esto y se le va a zafar un tornillo. En fin. El supuesto objetivo de este es identificar, infiltrar y destruir las instituciones y valores tradicionales de estas mediante la implantación de ideas de igualdad, multiculturalismo o cualquier otro pensamiento normalmente ligado al progresismo y a las izquierdas políticas. En un sentido académico, y bien entre comillas porque no tiene un aval académico, el término marxismo cultural dio sus primeros pasos en el campo de los estudios culturales nacidos en la Escuela de Frankfurt en la década del 30 del pasado siglo. Esta considera que la cultura es completamente inseparable de su contexto social, económico, político y por lo tanto debe estudiarse teniendo en cuenta el sistema y las relaciones sociales que la producen. Es decir que, y según estos pensadores, como la ideología dominante es la de la burguesía, la cultura vendría a ser un reflejo del sistema capitalista, por lo tanto, un instrumento de control y de poder sobre la clase obrera. Ahora, yendo un poco más a la realidad. La teoría del marxismo cultural, que se desarrollaría décadas después, consideraría estas teorías de Marx Zuckerberg, Theodor Adorno y sus muchachos como una amenaza para la cultura occidental, lo cual es un poco irónico, ya que justamente son los sectores conservadores que en la actualidad, y utilizando la teoría desarrollada por marxistas, serían quienes la defenderían. Ahora, y para no aburrirlos, años 10 del siglo XXI. Por suerte, como humanidad pudimos dejar atrás la década infame de los 2000 con sus ropas horribles, System of a Down, y por primera vez desde sus inicios, la televisión empezó a perder lentamente una cantidad considerable de usuarios. Llegaban vientos de cambio, una nueva generación empezaba a tomar las riendas del asunto y por primera vez en mucho tiempo los medios empezaban a notar que muchas de las hasta entonces consideradas como minorías tenían algo que decir y no podían seguir ignorando este tema. Más que nada cuando la juventud se había vuelto mucho más tolerante en cuestiones de sexualidad, género, multiculturalismo, entre otros tópicos de pluralidad. Al principio lo llamamos corrección política, y cuánta infamia le supimos dar. Parecía que poco a poco la sociedad se había empezado a hipersensibilizar,
Ya nadie podía hacer bromas con ciertos temas y encima no podíamos decir malas palabras en nuestros videos de YouTube. ¡Qué tragedia! Pero pasaron 2, 3, 4 o 5 años y poco a poco los chistes homófobos dejaban de ser graciosos, al igual que aquellos sexistas, racistas y religiosos. Y no porque alguien nos lo haya pedido o nos dé culpa reírnos en voz alta de algo que no nos deberíamos reír, sino que realmente ya no eran graciosos y nunca deberían haberlo sido. Si buscamos la definición de corrección en Google nos va a dar muchos resultados, pero personalmente prefiero quedarme con estos dos. Primero es la modificación que se hace a una cosa o una persona para corregir sus faltas, errores, defectos o imperfecciones. Y en segundo lugar, tachadura, modificación o señal que queda en una cosa al corregirla. La corrección política sirvió como una dictadura de lo políticamente correcto, sí, y que poco a poco fuimos normalizando al punto de que, y mucho más maduros, ni siquiera notáramos su existencia. Después de todo, ¿fue tan terrible? ¿O acaso no avanzamos aunque sea un poquito como sociedad gracias a esto? Empezando por algunos de los oradores que nombré al principio y terminando con el usuario promedio de 4chan, el marxismo cultural en todas sus variantes suele ser la conspiración más utilizada a la hora de justificar el porqué de negarse a algo que no nos gusta. El feminismo, las legislaciones abortistas, las expresiones del colectivo LGBTIQ+, el matrimonio igualitario, leyes de educación sexual y hasta incluso el maldito lenguaje inclusivo y el por qué nos enojamos tanto con una maldita letra E o X. Muchos defensores de esta teoría, marxismo cultural, argumentan que este poco a poco se va infiltrando en el pensamiento colectivo con ideas torcidas para atentar directamente contra los valores, las tradiciones y por último y no menos importante, las instituciones, donde justamente y gracias a la promulgación de distintas leyes y bajo ideas anticientíficas que con propósitos políticos buscan paulatinamente desarraigar la sexualidad humana de su base natural. Siendo estas últimas palabras salidas de la boca de uno de sus propios abanderados, podemos tener mucho más claro qué dirección toma este asunto. Nos encontramos con un nuevo capítulo de la guerra entre el paso del tiempo y las tradiciones. Solamente que ahora no estamos peleando en contra de una nación que tiene bombas atómicas y a Yuri Gagarin, sino que más bien contra un fantasma. Una amenaza fantasma que se mete un poco más en nuestras cabezas cada vez que bajamos la guardia y pervierte de a migajas la mente de nuestros hijos. Y vale aclarar que estoy siendo sarcástico. Es bastante común escuchar a los defensores de la teoría del marxismo cultural hablar sobre la invención de lo que sus contrapartes llaman el patriarcado, y de cómo esto realmente es una fantasía en una sociedad que, y según ellos, es perfectamente equitativa para ambos sexos, y que no distingue entre etnia, género, religión. ¿Existe realmente el patriarcado? Creo que es un tema para un video entero, pero mejor hagamos unas equivalencias. Durante la Edad Media la gente realmente temía al poder de Dios, aunque no lo pueda ver. Las enfermedades, las malas cosechas, la Inquisición y cualquier otro aspecto de la existencia medieval parecía estar directamente ligado con el Señor de los Cielos. Pero, ¿esto realmente probaba la existencia de Dios? ¿O solamente le estábamos dando nombre e identidad a los problemas de la vida misma, retroalimentando aún más el poder de la Iglesia y que junto al Renacimiento y posteriormente la Ilustración trajo un cambio de paradigma científico que nos abrió los ojos como humanidad, desmitificando todo este asunto? ¿Acaso Dios perdió poder? ¿O tan solo fueron los hombres en la tierra quienes, y a falta de adeptos, fueron cómplices de su propia decadencia por no poder adaptarse? El marxismo cultural al día de hoy, para el disgusto de muchos, no deja de ser una teoría conspirativa. Una entidad a la cual le dan nombre y le hacen responsable de aquellos cambios socioculturales que no les gusta. Una excusa para intentar justificar nuestra incapacidad de tolerar realidades distintas. En Latinoamérica es el feminismo el que se lleva todos los focos en este asunto, pero la realidad es que alrededor del mundo tiene múltiples versiones, como la conspiración judío-masónica en Estados Unidos o aquellas que en Europa hacen énfasis en el multiculturalismo, enfocándose desde un punto de vista islamófobo. La teoría del marxismo cultural no deja de ser una excusa, ya que busca convertir todas las otras ideas, como la incertidumbre, el progreso o el cambio, en crímenes. ¿Y qué ganamos estando en contra de todas estas pequeñas reformas? Tan solo pararnos entre las filas de aquellos hombres que nunca jamás apostarán por cambios. Cambios realmente trascendentales.